Ley o principio de correspondencia. El estudio del principio del mentalismo nos enseñó que con nuestro pensamiento creamos nuestra realidad. El segundo principio, denominado de correspondencia, te permitirá entender cómo y por qué a veces creamos situaciones negativas o desfavorables, por qué atraemos a personas que nos mienten, nos engañan, nos roban dinero y demás. La comprensión de este principio es la clave para encontrar soluciones a esos problemas. De acuerdo con el libro El Kybalión, el principio de correspondencia dice textualmente: como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. En el universo todo se corresponde entre sí, tal como es aquí abajo, va a ser allá arriba. Cuando uno logra entender todo lo que ocurre en el mundo material, también podrá entender todo lo que sucede en el mundo espiritual. Este principio es un auxiliar de la mente que nos permite entender lo que ocurre en el resto del universo conociendo solamente una de sus partes. Si se estudia el funcionamiento de una estrella, como consecuencia se entenderá el funcionamiento de las galaxias. Si se estudia el comportamiento de un habitante de una sociedad, se podrá llegar a entender cómo funciona dicha sociedad. En síntesis, estudiar una parte del todo nos permite comprender el resto. Este es el principio de la analogía que nos da la posibilidad de entender la relación presente entre los distintos planos de existencia. Cuando llevamos este principio al nivel humano, podemos modificar las palabras y decir: como adentro es afuera, como afuera es adentro. Todo lo que sucede alrededor de una persona refleja lo que le está ocurriendo por dentro. Esto significa que cuando una persona es desordenada en sus cosas, está demostrando su desorden interno. Por el contrario, quienes están en el otro extremo y son muy rígidos con el orden, están reflejando una rigidez mental en sus ideas. Lo de adentro es como lo de afuera y viceversa. Si se analizan las condiciones de vida que rodean a una persona determinada, se puede saber qué es lo que tiene en su mente. Las personas estructuradas lo son también mentalmente. Del mismo modo, aquellos que se comportan de una manera caótica o contradictoria tienen ideas de ese tipo. Este principio sirve para detectar mentiras. Cuando una persona está mintiendo, el cuerpo genera cierta incomodidad que en general toma la forma de picazón en la cara. Los niños tienden a llevarse la mano a la boca después de decir una mentira. Los adultos también se llevan la mano a la cara, pero para arreglarse el cabello, las cejas o para rascarse la nariz. Esto no significa que ocasionalmente una persona pueda tener picazón en la cara sin estar mintiendo. La clave es la siguiente: cuando una persona está prometiendo o afirmando algo importante y luego se rasca la cara, está mintiendo. Por ejemplo, si alguien está prometiendo amor eterno, devolver dinero, cumplir con cierto compromiso, ser fiel, o si está contando su propia historia, asegurando que no hizo nada, afirmando su inocencia o describiéndose a sí mismo y se lleva la mano a la cara, entonces puedes dudar de lo que dijo. De acuerdo con este principio, funcionan las máquinas detectoras de mentiras. La mentira produce una especie de cortocircuito interno y se refleja creando una incomodidad en el cuerpo, por lo general una picazón en el rostro. El movimiento de los ojos también acompaña a la secuencia de los pensamientos. Cuando los ojos miran hacia arriba, se está trabajando con imágenes. Si se mira hacia abajo y a la derecha, entonces se activa la parte creativa de la mente y se crean imágenes nuevas. Por el contrario, cuando los ojos se mueven hacia arriba y a la izquierda, se está activando la memoria y entonces se recuerdan imágenes. Cuando a una persona se le formula una pregunta y mira hacia la derecha, está inventando una respuesta, pero si por el contrario mira hacia la izquierda, está recordando algo que hizo. Si vas a contratar a una persona para trabajar contigo y le preguntas si ya tiene experiencia en determinado tipo de trabajo, sabrás si te está diciendo la verdad o no según el movimiento de sus ojos.
Si la persona mira hacia arriba y a la derecha antes de responder, estará creando una respuesta porque no tiene experiencia. Si mira en la dirección opuesta, estará recordando algún trabajo anterior. Se puede activar un funcionamiento cerebral determinado en forma intencional. Cuando necesites recordar algo en particular, puedes mover tus ojos hacia arriba y a la izquierda. Esto te ayudará a traer a tu memoria más fácilmente la información que quieras recordar. Cuando no recuerdes la solución a un problema, podrás mover tus ojos hacia arriba y a la derecha para activar tu parte creativa. De esta manera, imaginarás nuevas soluciones. El principio de correspondencia es útil para ayudarnos en momentos de crisis. Si en un momento determinado te sientes deprimido, angustiado o preocupado, arreglarte físicamente o mejorar tu aspecto personal externo inmediatamente influirá en tu estado interno. Si tu vida es muy caótica y problemática, comienza por poner en orden tu escritorio, tu guardarropa o tu dormitorio. El orden en lo externo te ayudará a encontrar orden en lo interno. El ego y el espíritu. Según el principio de correspondencia, todo lo que ocurre en los planos superiores también ocurre en los planos inferiores. Cuando ponemos en práctica este principio, nos encontramos con que nuestra vida es el reflejo de lo que llevamos dentro. Las personas buenas y amables que atraemos son las encargadas de manifestar la parte más positiva de nuestra conciencia, mientras que por otra parte, aquellos que nos generan problemas vienen para ayudarnos a que reconozcamos la parte de nosotros que necesita curación. En nuestra mente conviven dos maestros, el ego y el espíritu. Son dos voces que nos hablan desde nuestro interior y sus mensajes son completamente opuestos. Esas voces se encuentran debatiendo entre sí para tratar de convencernos de qué camino tomar. Es nuestra función elegir a quién queremos escuchar. No podemos seguir los dictados de ambos a la vez porque sus mensajes son muy diferentes. Lo que vamos a manifestar externamente estará de acuerdo con el maestro que elijamos escuchar. El ego es el conjunto de pensamientos que nos definen como individuo y contiene toda nuestra historia. En él se resume la influencia de nuestros padres, maestros, parientes, amigos, de las personas que frecuentamos socialmente, la cultura y la sociedad a la que pertenecemos. El ego resume todo lo que crees acerca de ti mismo, todo aquello que has aceptado como verdadero a lo largo de tu desarrollo hasta el presente. Tu ego te dice que tienes cierta apariencia física, un determinado color de piel, cierto nivel cultural, que perteneces a un estado social y demás. En síntesis, es el conjunto de pensamientos que te describen a ti mismo. Pero el problema del ego es que lo que él cree es una idea limitada de ti mismo. El espíritu, por otra parte, te recuerda que eres un ser espiritual perfecto, eterno y poderoso, que estás viviendo una experiencia terrenal. El espíritu también te recuerda que nada ni nadie puede hacerte daño, mientras que el ego te lleva a identificarte con tu cuerpo físico y te hace sentir vulnerable. El ego te hace pensar que eres un ente separado de los demás, mientras que el espíritu cree en la unidad y te recuerda que todos estamos conectados. Dicho de otra manera, el espíritu te recuerda que el Hijo de Dios es uno solo y que todos juntos formamos parte de él. El mecanismo principal del ego es la culpa, el del espíritu es el perdón. Para que puedas entender mejor esto, te pondré un ejemplo. Imagínate que te encuentras atravesando una crisis en tu vida afectiva, tu pareja te ha defraudado y los problemas que tenías no se han resuelto. El ego siempre habla primero, con voz más fuerte y con muchas palabras. Tu ego te recordará entonces lo tonto que fuiste al elegir esa persona, el tiempo que has perdido, la mala suerte que acompaña tu vida sentimental, todo lo que has dado y lo poco que has recibido y demás. Como si esto fuera poco, el ego también te hará ver cada uno de los defectos del otro con mucha claridad. De esta manera, te convencerás de que tu pareja es la culpable de tu infelicidad. Los mensajes del ego generan ansiedad, miedo y culpa. La condenación está siempre presente. Culparás al otro, te culparás a ti mismo o a ambos a la vez.
Mientras que el ego genera toda clase de pensamientos atormentadores, el espíritu nos recuerda que todo lo sucedido era perfecto y necesario para tu evolución, que no hay culpables ni castigos, que todo forma parte de un proceso de aprendizaje. Los mensajes del espíritu son consoladores y muy reveladores, porque gracias a ellos entendemos la razón por la cual nos sucede aquello que nos sucede. Cuando una relación sentimental comienza basándose en los mensajes del ego, la persona piensa de qué manera puede beneficiarse con él, pero esto lo lleva a prestar atención a su dinero, nivel cultural, imagen física y al probable beneficio social que recibiría por estar a su lado. Cuando una relación se basa en los mensajes del espíritu, la persona piensa en qué manera puede ayudar al otro, en qué puede servirle. La primera situación se basa en la idea de obtener, la segunda en la de dar. El espíritu sabe que no tiene nada que perder y te recuerda que tu misión en el planeta es brindar amor. Si das verdadero amor, entonces no tienes nada que exigir, reclamar o perder. Como estudiante de metafísica, tienes que aprender a descubrir cuándo estás escuchando a tu ego y cuándo a tu espíritu. Esto es muy fácil de hacer. Si pierdes el sueño y vives atormentado, ya sabes a qué maestro estás escuchando. Si sientes amor, paz, armonía y vives sin apuro, entonces estás siguiendo el camino que te dicta el espíritu. Debes tener siempre presente que nosotros venimos al planeta con la única función de sanarnos a nosotros mismos. No venimos aquí para cambiar, rescatar, exigir, iluminar ni salvar a nadie. El espíritu te recordará siempre que todo lo que vives es para ayudarte en tu elevación y por eso no tienes que condenar a nadie. Las personas aparentemente culpables de tu insatisfacción no son sino maestros disfrazados que están dándote la oportunidad de sanarte. Según tu ego, hay gente mejor y peor que otra, pero según tu espíritu, todos somos iguales y somos uno. Hasta que no se salve el último de nosotros, no se salva nadie. Esta última idea es fuertemente rechazada por nuestro ego, que muchas veces se siente más iluminado o avanzado que los demás. Pero, ¿cómo surgió nuestro ego? ¿Quién lo inventó tan complicado? La respuesta es sencilla: tú mismo. Cuando Dios nos creó, nos dio a su vez el poder creador. A través del tiempo, con ese poder, hemos creado esta entidad que se siente separada del Padre. Hemos cometido errores que fueron mal catalogados como pecados. Lo que llamamos evolución espiritual no es otra cosa que el proceso de desarmar todo lo erróneo que hemos creado. Dicho de otra forma, alcanzamos más iluminación espiritual en la medida en que vamos renunciando a nuestro drama personal. Cuando más renunciamos a sufrir, culpar, castigar y condenar, más nos conectamos con nuestra verdadera identidad espiritual. Hay una manera de descubrir en forma inmediata cuando estás actuando a partir de tu ego, cuando estás creando alguna forma de drama. Si te duele un poco el estómago y comienzas a pensar que podrías tener cáncer, estás escuchando a tu ego. A tu ego le va a encantar la idea de asustarte para que de esta manera acapares la atención de los demás. El ego genera mucha inseguridad interior, incluso con los dramas. Cuando una persona comienza a llamar por teléfono a todos sus amigos y amigas para contarles su drama, lo que le han hecho, y se ubica en la posición de víctima, lo que está haciendo en realidad es tratando de convencernos de su inocencia y está buscando aliados para condenar al culpable. Cuantas más personas llame, más insegura estará. De esta manera, la persona logra poner su propio problema fuera de ella y encuentra un culpable. Así, el problema queda sin solución y el ego prolonga su existencia. Cada vez que te encuentres buscando aliados ansiosamente, tendrás que detenerte a cuestionarte a qué maestro interior estás escuchando, y ese es el preciso momento de pedir ayuda. ¿A quién? A tu espíritu. A la parte de ti que está permanentemente conectada con Dios. Necesitas manifestar el deseo de renunciar a tu drama, de encontrar sanación.
Al ego no le gusta pedir ayuda porque de esta manera tiene que delegar el poder y se siente inferior. Si eres el tipo de persona que siempre lo resuelve todo por sí misma, haciendo un gran sacrificio, entonces debes tener cuidado porque probablemente te encuentres escuchando la voz de tu ego. El espíritu te enseñará siempre a fluir con la vida sin la necesidad de hacer grandes esfuerzos o sacrificios. Cuando aprendas a utilizar correctamente los principios metafísicos, te volverás un poco más haragán. Solo tendrás que pensar aquello que quieras y verás cómo el universo lo manifestará por ti. Tu verdadero poder radica en tu capacidad de elegir. Respira profundo y acepta esta verdad. Tienes el poder de elegir el estilo de vida que quieras vivir. La conciliación. Probablemente, después de lo estudiado, sientas gran enojo hacia tu ego y quieras hacerlo desaparecer. Sin embargo, eso es imposible, porque todos necesitamos un ego para funcionar en este plano. Tú necesitas estar diferenciado de los demás para que tus experiencias no se mezclen con las ajenas y finalmente puedas completar tu camino espiritual. Todos necesitamos tener una identidad para desenvolvernos en el plano material. Los problemas surgen cuando dejas que tu ego domine tu vida. Si eso ocurre, te sentirás lleno de ansiedad, inseguridad, culpa y enojo. Sentirás que la vida se te pasa, que tu cuerpo envejece, que no logras todo lo que te propones y escucharás toda clase de mensajes desalentadores. En este caso, el ego se ubica por encima del espíritu y lo tapa con su ruido. Entonces te sientes como atrapado en un mundo sin sentido. La solución a este problema es poner la dirección de tu vida bajo los dictados del espíritu. Para eso vas a decirle a tu propio ego que a partir de hoy eliges ser guiado por un maestro que sabe más, que tiene la habilidad de ver más lejos y en forma más completa tu destino. Vas a invertir el orden de ubicación de los maestros, poniendo al espíritu por sobre tu ego. Los mensajes del espíritu. En nuestra mente conviven el ego y el espíritu. Ellos tienen mensajes totalmente opuestos y es nuestra función elegir a cuál vamos a escuchar. Una de las diferencias fundamentales entre el ego y el espíritu es que el primero vive en el pasado o hace su salto al futuro, mientras que el otro siempre vive en el eterno presente. Cuando más disfrutes de lo que tienes en el presente, más en paz estarás contigo mismo. Por otra parte, el ego genera culpa por el pasado, te recuerda los errores que has cometido o que han cometido los demás y se proyectan hacia el futuro, despertándote ansiedad por aquello que quizá no logres obtener. El ego te recuerda constantemente tus fracasos del pasado y te advierte que el éxito que anhelas no es fácil de obtener. En cambio, el espíritu te dice que el único momento que existe es el presente y que ahí se encuentra todo tu poder. Solamente en el presente tienes la posibilidad de elegir. En síntesis, para evolucionar tienes que eliminar la culpa por el pasado, la preocupación por el futuro y aprender a vivir en el presente, disfrutando de todo lo que tienes y eres hoy. Cuando te concentras en el presente, puedes descubrir tus propias limitaciones y tomar una decisión. Una vez hecha una elección, debes aplicar el principio del mentalismo estudiado anteriormente. Comenzarás por pronunciar en palabras tu elección, continuarás visualizando lo que deseas y finalmente terminarás sintiendo lo que se siente el haber logrado el objetivo. Todo eso te conduce a la manifestación de aquello que has elegido en el presente. A menudo encontramos personas difíciles de tratar o para convivir. Existen quienes tienen grandes problemas y eso nos resulta abrumador o muy preocupante. Esta sensación de peligro proviene de la percepción de nuestro ego, que nos hace sentir vulnerables a las influencias externas. Por el contrario, cuando nos identificamos con la fuerza del espíritu, reconocemos en primer lugar que aquella persona atormentada forma parte de nosotros mismos. Su problema, de alguna manera, está reflejando también el nuestro, si no ella no estaría en nuestra vida.
Siguiendo las indicaciones del Espíritu, podremos llegar a hacer algo por esa persona sin complicarnos ni sacrificarnos. Existen personas que se encuentran muy dominadas por su ego y necesitan de sus mecanismos para entender un determinado mensaje. Con estas personas no sirve que seamos demasiado permisivos o buenos. Ellos entienden que perdonar es un gesto de debilidad. En estos casos hay que mantenerse en una posición firme y por lo general la palabra más adecuada es no. A veces debemos tomar distancia y no podremos mostrar nuestros mejores sentimientos hacia ellos. Solo si nos mantenemos en una posición firme podremos ayudar al otro a salir de su posición. El ser demasiado bueno nunca conduce a un resultado positivo. Todo debe darse en su justa medida y en el momento adecuado. Por tal motivo, necesitaremos de la guía de nuestro espíritu. En mi caso personal, he aprendido que a veces se ayuda más diciendo no que haciendo algo que no deseamos hacer. Desde entonces digo, metafísica sí, tonto no. Si alguna persona tiene la facultad de quitarte la energía o de cargarte con sus problemas, es una señal de que aún estás débil y tienes trabajo por hacer. Cuando logres vibrar en sintonía con tu espíritu, descubrirás que tu poder es más fuerte que cualquier problema tuyo o ajeno, que no existe nada que no puedas resolver. El ego crea todo tipo de miedos, al abandono, a las enfermedades, a la falta de dinero, a la soledad, a la crisis, a las catástrofes naturales y a cualquier otro tipo de fantasma que pueda aterrorizarte. Si escuchas a tus miedos, es probable que vivas encerrado en tu casa, aferrado en las mismas personas de siempre, con temor a perder a tu trabajo o a no ganar lo suficiente. El miedo siempre produce alguna forma de paralización, de límites, y te lleva a vivir encerrado en lo que se llama zona de confort o de lo ya conocido. Si te encierras a vivir en esa zona, no creces porque tus experiencias son siempre las mismas. Hablas con la misma gente, frecuentas los mismos lugares, comes las mismas comidas y demás. Por el contrario, el espíritu te conduce a tener fe. Cuando uno tiene fe y confianza en la vida, actúa con seguridad, se atreve a emprender nuevas empresas, a tratar con gente desconocida, a vivir ciertas aventuras y principalmente se anima a hacer todo lo necesario por crecer. Mucha gente manifiesta tener una gran fe en Dios, pero a la vez viven preocupados. Entonces, ¿por qué tienen miedo? El miedo y la fe no son compatibles. Si realmente crees en Dios, no puedes sentir miedo. Si quieres ser un verdadero metafísico, tienes que aprender a ser más atrevido, a abandonar tu zona de confort, a comenzar a transitar nuevos caminos de exploración. Quizá algunas de las cosas que intentes o pruebes finalmente no te sirvan, sin embargo, el hecho de haberlas experimentado tiene un gran valor. La experiencia no es transmitible. Yo podría contarte con todos los detalles la experiencia de comer una manzana, podría hablarte de su textura arenosa, de su sabor particular, de la manera en que se disuelve en la boca, pero hasta que tú mismo no muerdas una manzana, no sabrás exactamente de qué te estoy hablando. Por eso, este es un curso de metafísica práctica. En este momento, yo solo estoy brindándote los conocimientos teóricos. Cuando los utilices en tu vida cotidiana y veas que tus problemas se disuelven y todo mejora a tu alrededor, entonces tendrás la experiencia de reconocer tu poder personal y te darás cuenta de que mis palabras fueron pocas para describirlo. Por el momento, ten paciencia. Según el principio de correspondencia, cada uno de nosotros tiene lo que le corresponde. Cuando veas a alguien que posea una fortuna, tienes que saber que esa fortuna le corresponde, lo entiendas o no. También es cierto lo contrario. Cuando veas a alguien que vive en la pobreza, esa pobreza le corresponde. Eso no significa que exista una selectividad en la mente de Dios. Él no ha seleccionado quién va a ser rico y quién va a ser pobre. La selectividad existe solamente en las mentes de los humanos. Cada uno ha elegido ser rico o ser pobre. La pobreza no es problema de dinero, sino de conciencia.
Si tienes problemas de dinero, debes saber que hasta que no cambies tu mentalidad de pobre, la riqueza no podrá manifestarse en tu vida. Siempre le sugiero a la gente que no preste dinero a aquellos que tienen problemas económicos. Si prestas dinero a alguien que tiene una deuda, lo más probable es que solamente lo ayudes a agrandar su deuda original. A partir de hoy, solución es ayudarlo a cambiar su pensamiento. Enséñale a pensar en términos de prosperidad y no de carencias. Las deudas se generan por culpas y son una forma de autocastigo. Si quieres salirte de tus propias deudas o ayudar a otro a hacerlo, deberás aprender a perdonar. La mayoría de las deudas se generan por querer acceder a cosas que todavía no están ganadas en conciencia. Esto significa que estás apurando el proceso e internamente aún no has aceptado aquello que estás adquiriendo en el plano físico. Las tarjetas de crédito te ayudan a endeudarte porque te permiten acceder con rapidez a tu deseo. Cuando el deseo y la conciencia están de acuerdo, puedes acceder a lo que quieras sin endeudarte. Recuerda que la mente es como un terreno fértil donde siembras tus semillas o deseos. Cuando una planta nace, es muy débil y pequeña, pero si la riegas y la cuidas, entonces crecerá como un árbol y él dará flores y frutos. Es imposible que una planta te dé sus frutos apenas nace. Lo mismo ocurre con tus pensamientos. Si los repites, cuidas, visualizas y los mantienes en el tiempo, se materializan y te dan sus frutos. Si tu deseo es adquirir una casa con 5 cuartos y actualmente vives en una casa con una sola habitación, tendrás que trabajar esa idea, darle tiempo a que se madure en tu conciencia hasta que la sientas posible y verdaderamente tuya. Entonces aparecerá la posibilidad más cómoda de acceder a ella. Cuando aceleras el proceso porque tu ego te dice que se te pase el tiempo, contraes deudas. Además, de acuerdo con este principio, el cuerpo físico nos envía señales muy concretas acerca de si lo que estamos viviendo será bueno o malo para nosotros. Esas señales son muy simples y fáciles de entender. Cuando estás frente a algo que será bueno para ti, el cuerpo te envía una señal de comodidad. Te sientes tranquilo, en armonía, en paz y con entusiasmo. Por el contrario, cuando estás frente a algo que te puede perjudicar, la señal es de incomodidad. En este caso, el cuerpo se pone tenso, los músculos parecen estar listos para actuar y defenderse de algún peligro. No puedes descansar ni disfrutar. Si te guías por estas señales básicas de tu cuerpo, jamás te equivocarás. Además de tener un cuerpo físico, cuentas con lo que se llama cuerpo emocional. Este cuerpo tiene la habilidad de reconocer en el primer instante en que entras en contacto con alguien si esa persona te hará bien o mal. La mezcla de energías produce una sensación química inmediata, muy clara y acertada. Por eso, siempre debes prestar atención a tus primeras impresiones. Desde el primer momento podrás saber si tu actual pareja, amigo, jefe, vecino o una persona que frecuentes será una influencia positiva o negativa para ti. Esto también es cierto con la energía de ciertos lugares. Hay lugares en los cuales te sentirás muy cómodo, hay otros que querrás abandonar inmediatamente después de haber llegado. Hazle siempre caso a la sensación que recibas. Es probable que tu lógica te señale un montón de razones en contra de lo que estás sintiendo. Sin embargo, tu ser interno va más allá de la lógica y puede ayudarte a evitar problemas futuros. Quizás recuerdes alguna situación en la que sentiste de antemano que cierta persona o lugar no eran adecuados para ti. Sin embargo, no le hiciste caso a esa percepción y más tarde sufriste las consecuencias. Si ya has vivido la experiencia, tómala a tu favor y prométete a ti mismo escucharte más. El fenómeno de la proyección. El mecanismo más eficaz que utiliza nuestro ego se llama proyección. A través de la proyección, el ego perpetúa su existencia responsabilizando a otras personas por nuestra infelicidad.
Para entender mejor cómo funciona la proyección, vamos a analizar un ejemplo. Imagínate una fiesta donde se da el encuentro entre un hombre y una mujer que no se conocían. Ella luce muy atractiva, al igual que él. Ambos se sienten atraídos e inician una conversación. La mujer no llega a tener la más mínima idea acerca del pasado del hombre, aunque él había crecido en un hogar muy disfuncional, con padres abusivos y agresivos. Nada de eso se puede percibir detrás de su imagen elegante y su actitud simpática. En un determinado momento de la conversación, ella dice algo que repentinamente le recuerda al hombre lo que su propia madre le decía. Se siente incómodo porque lleva a cambiar completamente su actitud. De pronto se siente molesto y piensa que esa mujer no es para él. Al alejarse, la mujer se queda llena de interrogantes, sin entender lo que pasó. Imagínate ahora el mismo caso, la misma secuencia, pero con la diferencia de que el hombre ha tenido una infancia feliz. La mujer vuelve a hacer el mismo comentario, utilizando las mismas palabras, y sin embargo, el hombre no reacciona ni se molesta. La conversación continúa y el hombre se siente feliz de haberla conocido. En el primer caso, lo más probable es que el hombre culpe a la mujer por su incomodidad. En realidad, la única razón de haberse sentido incómodo son sus propias heridas infantiles. A este fenómeno lo llamamos proyección. Él pensará que si ella no hubiera dicho tal cosa, la relación hubiera sido diferente. Esto es cierto en principio, pero la verdad es que tarde o temprano algo iba a despertar sus heridas emocionales. De lo anterior puede deducirse que nunca nos enojamos por lo que los demás hacen. La única razón por la cual reaccionamos así es porque frente a ciertas conductas o eventos se despiertan nuestras propias heridas emocionales. Dicho de otra forma, las personas que te hacen enojar te están dando la oportunidad de que seas consciente de la parte de ti mismo que tienes que sanar. Esto es también cierto cuando sientes angustia, depresión, miedo o cualquier otra emoción negativa que te resta paz, puesto que el ego siempre busca justificarse de mil maneras. Siempre encontrarás muchas razones muy lógicas para culpar a los demás del dolor que te producen. Sin embargo, no hay nada más lejos de la verdad que culpar a otro por nuestro dolor. El mecanismo de proyección puede llegar a ser muy absurdo. Hay personas que culpan de su mal humor al tiempo, al gobierno, a la televisión, a los vecinos, a los animales, a la iglesia y a cualquier otra cosa que tu mente pueda imaginar. Ellos se convencen de que si la situación fuera diferente, serían felices. En esto radica la gran mentira que se produce por el fenómeno de la proyección. Si crees que tu vida va a ser más placentera si cambia el gobierno, lo más probable es que esto ocurra y tú sigas quejándote. Hay otros que culpan de su infelicidad a la pareja que tienen en este momento. Si es tu caso, lo más probable es que pienses lo feliz que serías si tan solo dieras con la persona adecuada. Tu felicidad no depende de nada externo. Si sufres por algo, es porque tienes que sanar algo en tu interior. En cuanto lo hagas, la molestia desaparecerá. La solución comienza a aparecer cuando en vez de quejarte, comienzas a preguntarte por qué te duele o molesta lo que hace el otro. ¿Cuál es la parte de ti mismo que hace eco a las palabras o acciones de afuera? Cuando empiezas a reconocer que el verdadero problema está dentro de ti, empiezas a activar los mecanismos de curación. De acuerdo con el principio de correspondencia, cada uno de nosotros atrae a personas o situaciones problemáticas con el fin de reconocer las propias heridas sin sanar. En conclusión, cada vez que alguien o algo te saque de quicio, el universo te está dando la oportunidad de curar una herida interna. Llegado ese momento, es conveniente que hagas dos cosas. En primer lugar, debes preguntarte qué significa eso en tu vida, sin buscar culpables, interrumpiendo el fenómeno de la proyección. En segundo lugar, debes conectarte con tu espíritu a través de tus propias palabras, pidiendo curación. Puedes decir algo como lo siguiente: me siento muy molesto por lo que me ha hecho.
Sé que siento dolor porque se ha despertado una herida en mí. Necesito curación. Pido a todo el universo que me ayude a sanar esto. Pido la sanación completa de mi ser. Al pedir ayuda, todo tu ser se vuelve receptivo y permite que las fuerzas del universo puedan ingresar en ti, produciendo la curación. A veces podemos llegar a entender cuál es la herida y cuál fue su origen. Otras veces jamás nos llegamos a enterar. En última instancia, lo más importante es la sensación de paz que nos llega una vez que nos hemos sanado. El karma no es más que otra creación de nuestro ego. De acuerdo con esto, tenemos que pagar por los errores que cometimos. Por lo general, se asocia al karma una forma de castigo. Cuando empieces a escuchar a tu espíritu y comprendas que no tienes nada que pagar, dejarás de penalizarte. Tu espíritu te recordará que solo has cometido errores y que estos se pueden corregir. La frase bíblica ojo por ojo, diente por diente, ha sido muy mal interpretada. Se la ha tomado como la ley de la venganza. Si alguien te hace algo, tienes el derecho a hacerle lo mismo. Si esta es tu interpretación, has caído en un error. La Biblia quiere enseñarnos que si le quitas un ojo a alguien, luego te tocará perder un ojo a ti, porque de esa manera aprenderás las consecuencias de tus propios actos. La Biblia enseña a perdonar y a amar, no a vengarse. Para ello existe lo que se denomina justicia divina. Más adelante estudiaremos en profundidad todo lo referido al karma al tratar el principio de causa y efecto. Aquí finaliza la ley o principio de correspondencia.